Hola, hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches, EPRAM. Hoy jueves 28 de octubre. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que estén allí. Algunas, algunos. Como siempre, espero sus saludos, su presencia. Vamos a seguir hoy leyendo a Enrique Anderson Imbert. Hoy un par de textos vinculados a infidelidades. Uno más cortito y otro un poco más largo. De este autor de origen cordobés, aunque de carrera en la ciudad de La Plata y después en los Estados Unidos, además de autor de ficciones y de cuentos, también un gran teórico de la literatura, Enrique Anderson Imbert. Muestro la fotito que mostramos otra vez. Este es el señor. A ver, por este lado. ¿Cómo les va? Vamos a poner un saludito y vamos a empezar con la lectura de esta noche. Decíamos, vamos a leer a Anderson Imbert de una serie de textos que llevan en conjunto el título de Casos. Vamos a leer dos en principio, ambos vinculados a casos de infidelidad. El primero se llama Círculo. Él, casado, se enamoró de ella, también casada. Se vieron a escondidas. Acabaron por ser amantes. Años de felicidad. Ahora, la felicidad de ser amantes no les basta. Quieren ser felices como marido y mujer. Divorciarse, imposible. Se convencen, pues, de que sus cónyuges son meros fantasmas, y ellos, en cambio, son los verdaderos esposos. Pero, si son esposos, el vivir separados es absurdo, injusto, cruel. No hay remedio. Todas las noches, cada uno por su lado, deben regresar a sus casas. Al encontrarse al día siguiente se quejan de la incomodidad de esa vida a sobresaltos. Para peor, aparecen defectos de carácter, surgen los celos. El amor se va destruyendo a sí mismo. Al final, prefieren la vida en sus respectivos hogares, donde no hay amor, pero sí tranquilidad. El Gabán. Mamerto Martínez, para festejarse su cumpleaños, los 40 redondos, fue a cenar a un buen restaurante, demasiado caro para su ínfimo sueldo, con pinta de jefe, que no correspondía a su humilde empleo de cobrador. Cuantas más miradas envía a las mujeres elegantes de las mesas vecinas, más invisible se siente. Solo como el espárrago termina de comer. Descuelga el abrigo de la percha, se lo pone y sale. Ya en su casa se da cuenta de que fue al restaurante a cuerpo y se ha traído un sobretodo ajeno. Con la esperanza de identificar a su dueño para devolvérselo, revisa los bolsillos. Encuentra un sobre dirigido con letra de mujer a
¿A quién? De los 10 millones de habitantes de Buenos Aires. A Pío Alcalá, a don Pío, a su patrón. Recuerda que por las oficinas corre el rumor de que el trompa, casado, mantiene a una amante misteriosa. Lo que son las cosas. Ahora él y no otro, tiene en sus manos la clave del misterio. Lee la carta, carta de amor, conmovedora por sus expresivas imágenes. Mañana, dice para sí, llevaré sobre todo a don Pío, con la carta bien abrigadita en el bolsillo. Un momento. ¿Y si el patrón cree que su designio es chantajearlo para conseguirse un aumento de sueldo? Aunque no lo crea capaz de chantaje, un día de estos la esposa descubre el pastel y el patrón lo acusa de ser el diablo que tiró de la manta. No se le ha ocurrido al pobre Mamerto que lo práctico, lo prudente, sería regresar al restaurante y reponer el sobretodo en el guardarropas. No se le ha ocurrido porque la conciencia no dejó que se le ocurriera. Con la conciencia tranquila, pues, se queda con el sobretodo. No es robarlo, puesto que nunca lo usará, ni siquiera lo necesita. ¿Acaso no tiene él su propio sobretodo? Ahí están, en su apartamento de solterón, colgados del mismo perchero, los dos sobretodos. Son iguales, es fácil confundirlos. Una pequeña diferencia. En el bolsillo de uno de ellos hay una carta que está ofreciendo y reclamando amor. No lo hace con literatura, más bien con los gemidos y cantos de un bello animal. Ah, ¿quién tuviera una hembra apasionada como esa? Nadie jamás se ha enamorado de él o ha dejado que él la amara. La vida vacía de Mamerto anhela llenarse con las obras de otras vidas. Es así, abundantes. Anhela que un triunfador se apropie de él, que el triunfador, no él, aparezca cuando él se mira en el espejo. Antes envidiaba la riqueza y el poder de su patrón, ahora su secreta vida galante. Se pone el sobre todo ajeno, saca la carta y la relee. Eso que se ha puesto no es la piel del león que se puso el asno, es un mágico gabán. Dentro del gabán, como dentro de un gabinete, que es lo que en latín significa cabana, de donde viene la palabra gabán. Dentro del gabán, el mago de los trastornos agita la varita fálica y se produce una pérdida de identidad. Ahora Mamerto es Don Pío y la carta es para él. Hola, Negrita Mari, Negrita Andrada. Buenas noches. Y como siempre en esta instancia, buenas noches a quienes estén ahí y hayan mandado algún saludo que yo pueda no estar viendo. Y buenas noches a quienes estén ahí y no estén bien mandando ningún saludo. Y buenos días a quienes estén escuchando esto en algún otro momento que no sea el jueves 28 de octubre por la noche. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Tenemos tiempo de uno más? A ver, uno cortito. Había uno que ya no tenía que ver con infidelidades, que me había parecido lindo, pero tendría que encontrarlo. Dame un segundo. Recurrimos al índice. Estamos leyendo a Enrique Anderson Imbert. Vamos, no es tan cortito, pero tiene lo suyo. Se llama El sí de las niñas. Justamente a mí, que me especializo en literatura contemporánea, venir a encargarme que explique una comedia neoclásica de Moratín, fue así.
Yo acababa de atravesar todo el país, desde el Río de la Plata hasta la cordillera de los Andes, para asentarme en esa provincia desconocida. Llegué con mi flamante diploma de profesor bajo el brazo. Mi destino, desempeñarme como jefe de trabajos prácticos en el curso que dictaba el doctor Lunones. Por primera vez en mi vida iba a ejercer la docencia. Sin embargo, no me intimidé, porque habiéndome educado en Buenos Aires, me sentí superior al medio provinciano. Después de todo, la facultad que me contrataba, recién instituida por decreto de la dictadura, era tan principiante como yo. Y tampoco el doctor Lunones me aventajaba. A la primera conversación, no más, me di cuenta de que era un improvisador. Había sido ministro de Hacienda en el último gobierno y aprovechándose de sus correligionarios se acomodó en la única cátedra disponible, que resultó ser la más fácil, la de Introducción a las Letras. No lo caracterizaré como un vulgar advenedizo, pero menos aún certificaré que era inteligente. Sin miedo, pues, empecé a dar mis clases, seguro de que serían mejores que las de él. Lunones se reservaba las conferencias sobre temas generales y a mí me encajó el comentario de textos. No soy mucho mayor que los estudiantes, tengo 23 años, y cuando entré al aula y vi sus caras juveniles, con gusto me hubiera sentado junto a ellos, y no detrás del escritorio, encaramado a esa tarima que presta a los profesores una falsa eminencia. Sobre todo me hubiera gustado sentarme al lado de una bellísima morena que me atendía con los ojos más grandes del mundo. Tuve que hacer un esfuerzo para apartar la vista y continuar mi discurso como si ella no existiera. A las 2 semanas, Lunones me anunció que había fundado un teatro universitario. Él dirigiría la representación de El sí de las niñas, y yo tendría que precederla con una conferencia sobre Leandro Fernández de Moratín. ¿Quiénes serían los actores? Nuestros estudiantes, naturalmente. Me dio la nómina de los elegidos. El papel de Paquita lo había asignado, naturalmente, a la hermosa morena de sus ojos grandes. Su nombre era Verónica Lorca, pero Lunones ya la llamaba Paquita, y yo también me acostumbré a llamarla así cuando asistí a los ensayos. En los ensayos, noté ciertos celos entre los estudiantes. Las chicas hubieran querido protagonizar a Paquita. Los muchachos hubieran querido ser Carlos para abrazar a Paquita. Celos, además, porque nada menos que el doctor Lunones, ex ministro Lunones, el importante catedrático Lunones, distinguía demasiado a Paquita. Yo mismo empecé a sospechar que el viejo, tendría unos 60 años, se había enamorado de ella. La halagaba con cortesías de galán. El gesto, la voz, la mirada, la sonrisa, la inclinación del cuerpo eran de conquistador. Pobre. Paquita me miraba más a mí, tan profundamente que debía de adivinarme el fondo secreto donde se me envician los pensamientos. Yo, prudente, desviaba mis ojos, como se desvían espejos para que ella no descubriera allí su propia imagen, ya impregnada en mi íntimo e ínfimo ser. Debo admitir, a pesar mío, que la discreción con la que yo simulaba ignorar a Paquita para disimular mi interés me hacía comportar como un grave académico, y que en cambio la infatuación con la que Lugones la cortejaba sin disimulo tenía la virtud de rejuvenecerlo. Hasta pintón se mostraba de ratos. Para promover el teatro universitario, según él, pero según yo más bien compelido por la pasión que lo enloquecía, Lunones se lanzó a una campaña de publicidad en favor de Paquita. Moviendo influencias políticas, hizo que la nombraran reina de la primavera. Toda la ciudad la vio desfilar por las calles en una enguirnalada carroza. Era de veras una espléndida flor de mujer. Su fotografía fue distribuida por la prensa. La expusieron en la vidriera de la librería principal, rodeada de ejemplares de El sí de las niñas.
Esta propaganda, pretextó Lunones, es necesaria para alentar a la señorita Lorca. Es lo que en el mundo del teatro se hace con la primera actriz, ¿no es cierto? Cuando se acercaba la fecha del estreno, se fue a Buenos Aires y gastó el presupuesto de la facultad en telones, trastos y trajes. Entre tanto, yo me preparaba para la conferencia. De mala gana, pues el sí de las niñas me aburría. No comprendo cómo le dio a Lunones por elegir semejante antigualla. Quizás él y todos sus comprovincianos se han quedado en los tiempos de la colonia y todavía encuentran audaces las tímidas críticas de Moratín a las costumbres españolas del siglo XVIII. A mi juicio, el mismo Moratín estaba atrasado respecto a su tiempo histórico. Fue testigo en París de la Revolución Francesa y en Londres del romanticismo inglés, sin que se le prendiera una sola idea nueva. Cuando en 1801 escribió El sí de las niñas, su mensaje moral era ya obvio. Vamos a ver. ¿Qué dramatizó? Don Diego, sesentón, desea casarse con Paquita, adolescente, quien a su vez está enamorada de Carlos, joven militar que resulta ser sobrino de don Diego. Tanto Paquita, para obedecer a su madre, como Carlos, para obedecer a su tío, están dispuestos, sin el menor asomo de rebeldía, a renunciar a su mutuo amor. Son unos cobardes. Al final, don Diego se arrepiente y autoriza, repárese, autoriza el matrimonio de los jóvenes. El desenlace no es feliz, pues lo que triunfa no es la libertad, sino la autoridad. La razón social debe reprimir los impulsos individuales de la vida irracional. ¿Era este el mensaje moral del despotismo ilustrado, el que yo debía recomendar en mi conferencia? Lo que pasaba era que la comedia neoclásica no tenía nada que ver con el derecho de los jóvenes de hoy a independizarse de la familia y vivir libremente. Como no sea, y al pensarlo me hace reír, cierta semejanza de situaciones. La posible relación de don Diego con el doctor Lunones, de Paquita con Verónica Lorca y de Carlos conmigo. En el aula yo hubiera aprovechado la ocasión para responder a las inquietantes miradas de Verónica con una filosofía del amor libre que la soliviantara aún más. Pero en una conferencia entre el público de esa aldea estancada en el siglo XVIII, ¿qué decir? El sí de las niñas, en cuanto texto literario, me dejaba frío. Solo aplaudí su perfecto ajuste a la ley de las tres unidades, de acción, lugar y tiempo. Unidad de acción. Los acontecimientos se entretejen a lo largo de 3 actos. Exposición, nudo y desenlace. En una ceñida trama. La boda planeada por don Diego se deshace y Paquita se casa con don Carlos. Unidad de lugar. Esta acción única transcurre en la sala de espera de una posada roñosa. Unidad de tiempo. La acción reducida a una sala transcurre sin interrupción, desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana siguiente. La duración de sucesos vividos por personas en una situación que aceptamos como si fuera real coincide exactamente con la duración de escenas representadas por actores en un escenario que sabemos que es irreal. Lo que más me agrada es el uso dramático de las sombras del anochecer y los albores del amanecer. La luz marca no solo el tiempo astronómico, sino también el tiempo psicológico. Aumenta la oscuridad cuando disminuye la esperanza de Paquita. El escenario queda en tinieblas cuando todos los personajes quedan ofuscados y confundidos. Disminuye la oscuridad cuando aumenta la esperanza de los amantes. Los cambios del alumbrado, el natural del sol y la luna, el artificial de candiles, velas y faroles, que entran y salen, se encienden y se apagan, son para mí la mayor atracción de la comedia. En fin, que el sí de las niñas podría salvarse por la analogía con estilos de nuestra época: simbolismo, expresionismo, formalismo. Llegó la noche del estreno. Yo había visto solamente los ensayos en un aula de la facultad.
Ahora iba a ver la comedia en un escenario teatral. Por una escalerilla subí a la platea al proscenio. Pronuncié mi conferencia. Aplausos tibios. Y enseguida bajé a ocupar mi asiento en la platea. Se levantó el telón. Por Dios, ¿qué era eso? La escenografía no armonizaba con la obra. En vez de la sala de espera de una posada roñosa, vimos un salón lujosísimo. Lunones, para regalarle a Paquito un ambiente digno de su belleza, había alquilado lienzos, muebles y decorados que sugerían un palacio rococó. ¿Y el palacio cómo brillaba? Lunones quería que el rostro de Paquita resplandeciera siempre y dispuso que aún en las escenas nocturnas fueran tan claras como las diurnas. Los actores transportaban velas que no cumplían ninguna función. El juego alegórico de la luz, desánimos, ánimos, fue reemplazado por una luminosidad fija que no significaba nada. Pero el desastre vino de la guardarropía. En el primer acto, Paquita había aparecido vestida de amarillo. En el segundo acto apareció vestida de verde. Y en el tercero, de rojo. El reblandecido Lugones, para que Paquita se luciera como una exhibición de modelos, había roto lo más valioso de la comedia, la aristotélica unidad de tiempo de sol a sol. En clase me abstuve de criticar la puesta en escena de El sí de las niñas, pero al salir al patio, llamé aparte a Verónica Lorca y después de felicitarla, porque en su faena de actriz no se dejó pervertir con el ejemplo de las boberías de Paquita, le pregunté quién fue la dichosa persona que la había ayudado a desvestirse y volverse a vestir en los entreactos. Verónica debió haber visto en mis ojos que yo había imaginado desnudándose. Esta conversación no quedó allí. Durante varias semanas seguimos charlando sobre el sí de las niñas. Y si oí bien el de ella, creo que en la próxima primavera nos vamos a amar escandalosamente. El sí de las niñas de Enrique Anderson Imbert, que al final se hizo un poquito largo, así que vamos a hacer una breve despedida con el agradecimiento de siempre porque estén ahí, porque estén escuchándonos y atendiendo después de un largo día con muchas cosas o con pocas cosas o con diversas cosas. Pero como les vengo diciendo, estos últimos encuentros para nosotros es una sucesión de alegrías, el reencuentro en las aulas y en el bar del CEPRAM, cada día con alguien que hacía mucho que no veíamos, así que con la esperanza de que quienes aún no se hayan acercado lo hagan para vernos y para saludarnos, y mientras tanto sosteniendo este espacio de encuentro y sabiendo que estamos acompañados porque ustedes están allí. Así que muy buenas noches, muy buen descanso y nos veremos pronto. Buenas noches a todas y buenas noches, Sepram.